actualidad hay empresas que tienen más información sobre vosotros que muchos de vuestros amigos. Con esa información son capaces de convenceros qué productos tenéis que comprar, a qué servicio tenéis que suscribiros, pero también pueden influenciar a qué partido debéis de votar o incluso a qué colectivo tenéis que odiar. Hoy vengo a hablaros de la propaganda en el siglo XXI y cómo está cambiando para siempre nuestra forma de pensar, de actuar y, en general, de vivir. La propaganda nos ha acompañado desde los albores de la humanidad. Ya en la antigua Siria, los palacios de Nínive estaban repletos de pasillos con bajos relieves de batallas que había ejecutado el imperio. En todas ellas aparecía de forma consistente el rey Asurbanipal como el héroe de la batalla. De ese modo, todos los visitantes de los palacios de Nínive, cuando iban camino de ver al rey, sabían en todo momento con qué tipo de persona iban a tratar. Aquella propaganda, en cierto modo, era simple, pero con el tiempo se fue sofisticando. Lejos se quedaron los tiempos de las divinizaciones de los líderes o las demonizaciones de los enemigos. Pronto aparecieron narrativas mucho más sofisticadas que utilizaban la lógica, la ciencia y la tecnología para copar todos los ámbitos de la existencia humana. Bueno, lejos quedan los tiempos en los que la propaganda dependía de organizaciones religiosas o organizaciones estatales. Y también quedan atrás los tiempos en los que todo estaba absolutamente dominado por medios tradicionales como la televisión o los periódicos. La comunicación ha cambiado de forma radical en los últimos 35 años y, del mismo modo, ha cambiado la forma en la que se emite y en la que consumimos propaganda. De este tema podría hablar mucho tiempo, pero a mí me gusta sintetizarlo en tres pilares que, a mi parecer, definen a la perfección lo que es la propaganda actual: la segmentación, el ruido y la soledad. Seguro que todos vosotros os habéis planteado alguna vez cuánta información privada está disponible en Internet. Cuando aparecieron las redes sociales, empezamos a conectar con intereses muy de nicho, muy específicos, y eso sirvió a muchas empresas a acceder y tener información clara de cuáles eran nuestros intereses. En el año 2006 apareció Facebook. Y todos, o al menos los que tenemos una edad, empezamos a crearnos nuestros perfiles y contactamos con nuestros conocidos, contactamos con toda esa gente que desconocíamos, pero parecía que era gente maja, que tenía intereses semejantes, y compartíamos todo. Básicamente toda nuestra información privada, nuestros planes, cualquier tipo de cosa. Porque en aquel entonces de privacidad no entendíamos absolutamente nada. Entonces ahí el marketing encontró la gallina de los huevos de oro, los anuncios personalizados. Si tú tenías como interés marcado en el Facebook el senderismo, entonces llegaba Decathlon y te ofrecía unas zapatillas de montaña. O si seguías a la página de Coca-Cola en Facebook, pues cada diciembre, de forma regular, aparecía su campaña de Navidad en tu feed de Facebook. Era al final un beneficio para ambos, ¿no? Tanto el usuario como la empresa obtenían algo que necesitaban. Pero si eso se podía utilizar en el ámbito de la publicidad, ¿qué impedía que no se pudiera utilizar también en el ámbito de la propaganda? En el año 2014, Alexander Kogan creó para Cambridge Analytica una aplicación de Facebook llamada This is Your Digital Life. La premisa de la aplicación era, tú te logueas, contestas a una encuesta y con esa información yo te digo cuál es tu vida digital, cuál es tu huella digital que hay en Internet. La verdad es que la aplicación lo que hacía por debajo era que recababa toda la información personal que tú tendrías compartida con Facebook. Y no solo eso, sino también la de todos tus contactos. 250.000 personas contestaron a la famosa encuesta, lo que permitió que Cambridge Analytica recopilara información de 87 millones de personas en todo el mundo. Estamos hablando de nombres, de apellidos, de fecha de nacimiento, pero también todos esos intereses que marcan nuestras páginas de Facebook, esas páginas a las que sigues. A priori, podemos estar tentados a pensar, tampoco es muy importante, pero eso sirvió para que se diseñaran campañas con mensajes propagandísticos dirigidos para influir en las elecciones estadounidenses del año 2016 y en el referéndum del Brexit. El escándalo, como todos sabemos, fue monumental. Hubo gente que fue a los tribunales, hubo gente que terminó en la cárcel, pero nada de eso va a quitar lo que realmente pasó. El Brexit se consumó y Trump tuvo su primer mandato en la Casa Blanca empezando en enero de 2017. Un auténtico drama, a mi parecer. El segundo pilar del que os quiero hablar es el ruido. También con las redes sociales llegó la inmediatez. Lejos quedó todo el tiempo que pasábamos en
en Internet, en los foros, comentando sobre temas diversos, o leíamos un medio digital de principio a fin, metiéndonos en los artículos, la opinión, todas esas cosas quedaron atrás. Llegó un momento que parecía que lo único que era importante eran los titulares. Y es ahí donde apareció esta idea de clickbait, ¿no? De un titular maravilloso, pero que mentía o que iba muy al límite y que realmente lo único que buscaba era esos clics y esas visitas para los medios digitales. Entonces eso encaja muy bien con el auge de Facebook. Mensajes cortos o incluso con imágenes que me permiten, esto es el titular, y no tienen más que decir, pues bueno, todos nos quedamos al final con los titulares que nos interesan, nos volvemos perezosos, nos queremos salir de la plataforma, los enlaces poco a poco van perdiendo ese hábito, la gente deja de compartirlos. ¿Cuál es el problema? Una pérdida total y absoluta de contexto. Nos recibimos titulares que no podemos contrastar de forma o verificar de ninguna forma con el aval que hay por detrás y terminamos únicamente compartimos lo que realmente es acorde a nuestros ideales. Nos importa nada lo que diga el resto. Y si eso no fuera poco, conociendo las reglas del juego, era relativamente sencillo crear un perfil con miles de seguidores que te permitía servir de altavoz de mensajes persuasivos de lo más tendenciosos. Y en los últimos años, con los avances de la tecnología, la tecnología ha sido capaz de crear estos bots tan maravillosos que nos permiten crear mensajes, ya sea el mismo mensaje o mensajes muy semejantes, que se publican en diferentes perfiles de forma simultánea, de tal manera que controlas absolutamente el discurso público. El discurso que ha totalmente dominado. A día de hoy, tener un trending topic es muchísimo más barato de lo que muchas veces nos creemos. Y por último, el tercer pilar es la soledad. Con el auge de la radio y un poquito más tarde de la televisión, la propaganda llegó por primera vez a nuestras casas. Hasta aquel momento, el discurso político o casi todas las conversaciones de cómo la sociedad debía avanzar ocurrían en el espacio público. El mitin en la plaza del pueblo o incluso el cura en misa contándote lo que pasaba o dejaba de pasar. Pero con estas nuevas tecnologías, de repente todo quedó confinado en las cuatro paredes de nuestras casas. En aquel momento, la situación empezaba a aislarse un poco, pero todavía quedaba una última línea de control, que era la familia. Pero en los últimos 50 años hemos visto cómo las familias cada vez son más pequeñas e incluso mucha gente directamente vive sola. Esto directamente afecta a nuestra forma de consumir toda la información que recibimos. Porque además, por mucho que nos pongamos dignos cuando hablamos o subimos las stories al Instagram, la realidad es que nos pasamos en casa, en vez de leyendo, horas y horas con el scroll infinito de TikTok e Instagram, consumiendo cualquier tipo de información. Totalmente solos, tú contra tu pantalla, sin que nadie sepa ni qué información consumes, ni que pueda poner un poquito de contexto para evitar que tengas una nueva forma de pensar o una nueva forma de actuar. La propaganda del siglo XXI, con estas tres cosas, ha conseguido la tormenta perfecta. Sabe más de nosotros que nunca. Los mensajes simplificados son los que triunfan. El contexto se ha perdido totalmente y además nos tenemos que enfrentar a todo ello desde la soledad de nuestras pantallas. La propaganda es capaz de explotar ese aislamiento con mensajes que están perfectamente dirigidos gracias a lo laxos que hemos ido compartiendo información en Internet y además, si queremos intentar validar, tenemos nada más que una montaña de ruido y barro en la que es muy difícil saber qué es verdadero y qué es falso. Segmentación, ruido y soledad. Con esas herramientas, la propaganda actual es más eficaz que nunca. No le hace falta ya lo que hacía falta de la censura o la represión. Con unos algoritmos, un puñado de likes y la ruptura del contexto social y humano de las personas, tiene más que suficiente. Hasta aquí el bajonazo del día, ¿vale? Pero me han dicho que tengo que intentar levantarlo un poco, así que sí que os voy a decir que creo que hay una serie de prácticas que si intentamos todos acostumbrarnos a ellas, pueden mejorar un poco la capacidad de impacto que tiene la propaganda en la sociedad. En primer lugar, para luchar contra la segmentación, lo que necesitamos es privacidad. Tenemos que tener muy claro qué información compartimos en Internet. No voy a decir que no se comparta, pero tenemos que saber qué información compartimos, sea pública o privada, y quién la va a poder utilizar. Me vale que comentes que te has ido de vacaciones el fin de semana, porque no va a pasar nada.
Pero a lo mejor sí que tienes que evaluar cuando una aplicación, a la hora de loguearte, intenta recabar mogollón de información privada sobre ti, si realmente merece la pena aceptar o no aceptar. Porque por mucho que digan que la información va a ser privada, ya tenemos el caso de Cambridge Analytica, que la información también debió de ser privada y luego resultó no serlo. El segundo punto, para combatir al ruido, necesitamos contexto. Necesitamos aprender a que tenemos que verificar la información que llega a nuestras manos. Yo sé que es imposible verificar absolutamente todo lo que te llega, pero sobre todo cuando tú comulgas con algo y digamos que te entra esa vena interna que dices indignación, voy a compartir, párate e intenta verificar que la información es cierta o que no es tendenciosa. Y no deberíamos de quedarnos ahí, ¿no? Tenemos que intentar también ayudar a nuestro contexto, a nuestro entorno social, a que haga lo propio. Y aquí viene la parte difícil, tenemos que hacerlo desde el respeto. Es muy fácil sentir todo el ímpetu, decir, estás equivocado. Bueno, pero a lo mejor lo que tienes que hacer es un poquito de empatía y mejorar el mensaje, porque sabemos que la crispación tampoco lleva a ningún lugar. Y en tercer lugar, para combatir contra la soledad, necesitamos conexiones humanas. Está muy bien usar las redes sociales. Yo soy el primero que me paso más horas de las que confesaré jamás allí. Está perfectamente bien usar el WhatsApp para contactar con la gente, pero tenemos que sentarnos a tomar un café, tenemos que hablar con la gente y de tú a tú, cara a cara, intentar combatir esas inquietudes, porque es la única manera que podemos confinar un poco la capacidad de impacto de la propaganda. La propaganda, en el siglo XXI, no grita, susurra, y solo si aprendemos a identificarla, vamos a ser capaces de compartirla. Muchas gracias.